Bienvenidos a Esto no es política, el podcast donde charlamos sobre temas prohibidos de tocar en la mesa familiar. Si te gusta discutir de política, cultura, historia o economía, este es tu espacio. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Esto no es política, el podcast de la Sociedad Científica de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. En este episodio vamos a tener una conversación muy interesante con un docente también de la propia universidad, Pablo Miller, que nos va a estar hablando acerca del fenómeno que ha existido a raíz de las elecciones PASO en Argentina, el fenómeno de Javier Milei. Para esto también nos va a acompañar otra miembro de la Sociedad Científica de la carrera, Denise Uzcamaita. ¿Qué tal, Denise? ¿Cómo estás? Buenos días, un saludo. Feliz de tener esta charla tan interesante. El propósito de esta charla es justamente, por un lado, compartir opiniones que espero que sean distintas en torno a la figura de Javier Milei. Entendemos, y por lo que se ha visto también en las redes, ha existido mucha polémica en torno a su figura, si es que es positiva para la Argentina, si es que más bien representa, como algunos dicen, un quiebre y un retroceso en cuanto a, por ejemplo, derechos civiles, derechos sociales, sobre todo si es que Javier Milei logra la presidencia. Algunos en Bolivia, a raíz de lo que pasó en las PASO, insisten y piden que ojalá aparezca un Milei boliviano, entonces también sería interesante ir tocando esos temas en torno también a la figura de Javier Milei, como también no a sus propuestas y algunos conceptos que giran en torno a él. Así que para comenzar, estimado Pablo, me gustaría que te presentes un poco, nos digas quién eres para la gente que nos está escuchando y ya comenzamos con la charla en torno a este tema. Bueno, yo soy docente hace 15 años en la Universidad Católica Boliviana, soy profesor de Historia Contemporánea siglo XIX y de Historia Contemporánea siglo XX, bueno, además de otras materias, pero estas son las que dicto en Ciencias Políticas, junto con también Política y Doctrina Social de la Iglesia, ¿no? Y soy argentino, pero vivo en Bolivia hace muchos años, pero lógicamente sigo estando en contacto con la realidad del país vecino de Argentina, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Para empezar, creo que lo más importante es categorizar primero la figura de Javier Milei ideológicamente. Él se autodenomina libertario, sin embargo existen posiciones que lo tildan tanto ultraderecha, algunos dicen no, puede ser una derecha un poco más moderada, otros lo catalogan directamente como fascista. Entonces, en torno a esas nociones, vamos contigo, Denise, ¿cuáles son tus consideraciones sobre qué posición le das ideológicamente a Javier Milei? Claro, creo que entender la ideología específicamente de todo lo que representa Milei es complejo, porque si bien él se autodenomina libertario, muchas de las ideas que cita, muchos de los pensamientos o pensadores a los que cita y muchas de las ideas que propone son un constructo complejo, ¿no? que abarcan más allá de solo el ser libertario, ¿no? Por ejemplo, lo tildan mucho de fascista y él siempre expresa que realmente no es fascista y que lo único que quiere es luchar por la libertad de sus ciudadanos. Sin embargo, creo que es importante analizar a profundidad las propuestas, porque creo que sus propuestas y las personas con las que entran en este juego de la política nos pueden mostrar un poco más claramente lo que propone. Yo no creo que sea bueno tildarlo expresadamente de fascista, pero sí creo que es importante analizar más cuidadosamente esas ideas que tiene, que sí pueden tener cierto tinte o cierta relación un poquito quizás con el fascismo, ¿no? Bien, él se autocataloga efectivamente como libertario, ¿no? Y en cuanto a libertario, incluso es más extremo, podríamos decir, que un liberal, porque el enemigo, de alguna forma, para los libertarios es el Estado, ¿no? Entonces, él plantea las ideas clásicas en este sentido, el Estado que sea lo más pequeño posible. Incluso él está planteando reducir sustancialmente la estructura del Estado, eliminando ciertos ministerios o fusionando ciertas áreas, ¿no? Otro tema así importante para entenderlo como lo que es un doctrinario, Javier Milei. Y conste que simplemente
me estoy basando en sus propias afirmaciones, ¿no? Por el momento él es un candidato y como candidato ha sido muy claro en sus posiciones, no es que haya hecho muchas concesiones. Algunos analistas están viendo que ahora que ya ha garantizado en las elecciones primarias una base de un 30% que está con él, se está corriendo un poco más al centro para tratar de captar los votos, por ejemplo, de una buena parte de los que han votado a Juntos por el Cambio, que sería su alternativa, liberal, progresista, etcétera, o captar también la buena cantidad de gente que no ha votado. Había 1/3 de abstención, que es muy alto para las elecciones en Argentina respecto de las anteriores. Entonces está corriendo un poco al centro. Pero entiendo que en algunas posiciones puede parecer no tan libertario, ¿no? Y quizás Denise o Gabriel, lo que ha salido mucho en los medios de comunicación es su oposición al aborto, por ejemplo. Sí, es que por ese tema precisamente, yo no creo que sea liberal, ni mucho menos. Yo no lo catalogaría como liberal, lo catalogo como un candidato más bien conservador, de ultraderecha incluso, si se lo quiere denominar así, porque creo que en lo económico concuerda en el discurso de, bueno, eliminar impuestos, el comercio libre, un estado reducido, quiere eliminar un montón de ministerios, pero creo que en la definición como tal del liberalismo también debería entrar ciertas libertades, sobre todo sociales, de las que Milei está rotundamente en contra. Está en contra de la legalización de las drogas, está en contra del aborto, está en contra... y se ha mostrado en contra en algunas entrevistas del matrimonio igualitario, por ejemplo. Entonces creo que entendiendo el liberalismo como una doctrina política, filosófica, económica que toca y respeta la libertad del individuo, tanto en lo económico como en lo social, Javier Milei no es liberal. Es un candidato conservador que, por otra parte, eso le da la figura, ese discurso libertario que tiene, le da la figura de outsider. Y eso es otro tema al que quisiera preguntarte ahora, Pablo, porque creo que esa figura precisamente de outsider que tiene Milei le aporta mucho en las elecciones, ya que Argentina es un país que en buena parte está cansado del kirchnerismo, de todos los casos que ha habido en torno a incluso el peronismo, etcétera. Entonces, que Milei se posicione como un outsider con ese discurso libertario de no, el problema son todos los políticos en general, el Estado, que la casta política. Creo que eso le aporta mucho a su campaña. ¿Tú cómo ves la figura de Milei como outsider? Bueno, muchos de aparentemente, ¿no? Porque es un análisis difícil de realizar, ¿no? Pero parece que muchos de sus votantes están constituidos por gente que está cansada de la política tradicional, ¿no? El peronismo, bueno, lleva muchos años ya en Argentina, más de 80 años, ¿no? Como partido político, y Juntos por el Cambio es una amalgama de varios partidos, algunos históricos, otros más recientes, pero en todo caso son partidos que ya han estado en función de gobierno. Y Argentina tiene problemas económicos desde hace una buena cantidad de años, por lo menos hace una década que están con problemas. Tanto con Macri, candidato de Juntos por el Cambio y presidente de Juntos por el Cambio, como con Alberto Fernández, esos problemas no se han solucionado. Entonces sí, Milei como un outsider aparece de alguna forma como una figura salvadora, ¿no? Pero quiero hacer también una aclaración respecto de su discurso libertario, ¿no? Porque también puede ser que en algunas cuestiones sociales no parezca un libertario, ¿no? O un liberal. Pero él sí ha comentado, por ejemplo, el tema de las drogas, que sí estaría de acuerdo con una mayor liberalización de las drogas, pero no está nada de acuerdo con que el Estado pague los tratamientos. De alguna manera, claro, dicho de una manera brutal, si querés drogarte, hacelo, pero yo no voy a pagar la cuenta. El Estado no te va a pagar. No te va a pagar los cuidados que haya que hacer posteriormente, claro, ¿no? Y el tema del aborto, él es también en cierto sentido libertario por lo siguiente, porque él considera que el no nacido ya es una persona. Entonces, cuando le han preguntado sobre el tema, él ha comentado, es que no es el cuerpo de la mujer el que está en juego. Lo que está en juego es otra persona. Entonces, la mujer no puede decidir sobre algo que no es su cuerpo. Sobre su cuerpo puede hacer lo que quiera. De hecho, él
en una propuesta que ha escandalizado a mucha gente, ¿no? Está a favor de la venta de órganos. Sí, justo. Que eso ya Sí, es un extremo, digamos, de libertarismo, ¿no? Me parece. Es que es esa libertad que un poco está al borde de lo moral, ¿no? Que le cuestionan mucho, y él siempre tiene esas declaraciones muy controversiales. Por ejemplo, cuando le preguntan eso de la venta de órganos, creo que es como que la gente habla mucho de eso para defender que sí, efectivamente es liberal, porque él menciona que mientras las personas quieran lucrar de cualquier forma con su cuerpo o con lo que puedan, es libertad individual de cada uno y se debe respetar, ¿verdad? Sin embargo, creo que eso pone en juego muchas cosas de la moral también, ¿no? Y nos cuestionamos si realmente una persona con esas concepciones tan radicales, si se quiere, pueda ser beneficiosa. Eso ya es difícil. O sea, también es cierto que él ha defendido otras cosas más complicadas como la aportación de armas, ¿no? Que incluso en algunos países se ve que no funciona mucho como manera para reducir el delito. Claro, en Estados Unidos. Exactamente, ¿no? Pero sí, en Argentina mucha gente estaría de acuerdo porque hay un nivel de delincuencia alto, ¿no? Creo que eso nos lleva directamente con lo que estás mencionando, Denise, a la pregunta de si en el caso de que Javier Milei salga presidente, que es una posibilidad por el 33% que ha sacado, pese a que no se lo posiciona ya directamente como que va a ganar, es una posibilidad amplia. En la política se dice que la victoria trae más victoria. Entonces, ¿tú cómo ves la figura de Milei como presidente? ¿Crees que puede ser esa salvación de la inflación argentina, de todos los problemas económicos que él dice que va a subsanar, que va a cortar el Estado de raíz? ¿Crees que realmente puede ser esa salvación al Estado de los argentinos que tanto promete? Claro. Creo que Milei, o sea, para él es muy importante el tema discursivo, ¿no? O sea, él es una persona que de verdad muy carismática. El hecho de decir yo vengo a gobernar León, vengo a despertar y gobernar leones, ¿verdad? Es todo un personaje, y creo que esto ha ayudado que gane mucho electorado, ¿no? Entonces creo que puede que gane, y creo que eso representa un fenómeno político que nos debería dejar en duda, como una persona que expresa muchas opiniones antiderechos e incluso anti la libertad de las personas, pueda ganar, ¿no? Entonces creo que esto también nos da a pensar un poquito lo del voto castigo que se menciona, porque Argentina ha vivido un proceso en el que no está bien económicamente y se ha cansado un poco de los anteriores gobiernos. Entonces llega Milei con ideas refrescantes. Creo que las personas mucho dejan de lado que sus propuestas tienen un principal enfoque económico y no tienen un enfoque social para nada. Él dice que tiene un enfoque social, sin embargo creo que no, creo que se está centrando meramente en lo económico. Entonces eso. No, él considera, creo, que ciertas cosas hay cosas que no son negociables, en ese sentido es un doctrinario, ¿no? En lo económico, por supuesto, pero también en los otros aspectos, ¿no? Él, anteriormente, por ejemplo, en el caso del aborto, él ha ido variando en su posición, ¿no? Últimamente se ha transformado en un candidato antiaborto, ¿no? Y también ha cambiado en otros aspectos, pero obviamente el aspecto central de su discurso, que es lo económico, y que es lo que la gente más ha valorado de su posición, en ese sí se ha mantenido firme durante, prácticamente también toda su carrera académica, ¿no? En los otros temas, es cierto que tú, Denise, decías que no respeta determinadas libertades, pero desde su punto de vista sí, ¿no? Él está a favor de libertades en todos los sentidos, con, evidentemente, algunos límites que son los derechos humanos, con una interpretación quizás discutible, ¿no? Que es el tema, ¿no? Y sobre su gobernabilidad, Pablo, porque justo hablábamos de eso antes de que empiece el episodio. Claro, las propuestas puestas en papel son muy bonitas, pero ya una vez puestas a la práctica, sobre todo con lo que estamos hablando, de que el Parlamento en Argentina se renueva cada 2 años. ¿Y qué tan fácil es eliminar 10 ministerios de los 18 claro, que hay, ¿qué tan posible es? ¿Tú qué opinas sobre su posible gobernabilidad y los posibles problemas que también va a tener ahí? Bueno, por un lado, él de entrada no va a tener ningún gobernador. En Argentina, al ser un país federal, cada provincia tiene su gobernador y los gobernadores tienen un grado importante de autonomía y también tienen un peso importante en la política, ¿no? Tampoco casi tiene intendencias.
y algunas intendencias, algunos municipios, que esas son las intendencias en Argentina, son muy grandes. El único que ni siquiera es posible que tenga el municipio de la ciudad más grande, que no es un municipio, es una provincia más, que la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero además hay municipios de 1 millón y medio de habitantes que él tampoco va a tener, ¿no? Además de, como decía Gabriel, el Congreso. El Congreso se reúne cada 2 años y el Congreso actual con las elecciones, incluso aunque sacara un buen primer puesto, tenga una elección muy exitosa, tampoco el Congreso lo tendría copado, por así decirlo, con su movimiento. Tendría que hacer alianzas, tendría que hacer acuerdos lo más probable sería junto con el Cambio, ¿no? Con Bullrich. Con Bullrich, que es con quien tiene más afinidad desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de las propuestas, ¿no? De todas maneras, también existe en Argentina, esto es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Existe la posibilidad de la iniciativa ciudadana, está contemplada en la Constitución, está contemplada la posibilidad de referéndums, pero tiene unas condiciones muy, muy estrictas y no en todos los temas. No se puede plantear referéndums, por ejemplo, en un referéndum una reforma constitucional, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Entonces habría que ver si ese camino podría ser válido para Javier Milei. Él hablaba mucho de los referéndums, Javier Milei, justo cuando le preguntábamos sobre el aborto, ¿no? Él decía que es algo, o sea, que él personalmente no está de acuerdo, pero que lo va a someter al referéndum porque es algo que tiene que decidir el pueblo argentino. Sin embargo, creo que es que para mí, Milei, más allá de ser un economista, creo que también es una persona que sabe manejar mucho el marketing y el discurso, ¿no? Porque su vicepresidenta y muchas de las mujeres que trabajan y son parte de su equipo induce mucho, o sea, trabaja mucho con esas mujeres para justamente hablar de este discurso de que no está a favor más bien de las mujeres y lucha por la familia, digamos, y la reunificación, perdón, enaltecer el hecho de que las mujeres puedan estar en la misma posición de los hombres, ¿verdad? Sin embargo, creo que es un tema que es importante tocarlo porque Argentina ha tenido mucho avance en relación al aborto últimamente y con Milei creo que muchas personas piensan que va a haber un retroceso. Entonces tú, Pablo, ¿qué piensas? Yo pienso que en el caso de Javier Milei, si él lo que plantea es un referéndum, algún tipo de consulta popular, se va a someter al resultado de la consulta popular, ¿no? Por más que su posición doctrinaria sea contraria al aborto, ¿no? Por otro lado, habrá que ver si es posible realizar esa consulta popular desde el punto de vista constitucional, ¿no? Como les comentaba recién, porque hay ciertos requisitos, ciertas restricciones, hay temas que... Y el caso del aborto, por ejemplo, es un tema que es no solamente derechos, sino que también durante muchísimo tiempo fue un tema de derecho penal. Y es uno de los temas que está en discusión si se puede someter a referéndum, el derecho penal, ¿no? Entonces habría que ver si lo logra, etcétera, ¿no? Por otro lado, hoy por hoy en el Parlamento no lo lograría posiblemente, ¿no? Pero me parece también importante al hablar de Javier Milei, y es lo que tú dices de Denise, lo que tú comentas me parece interesante, es que es una figura carismática que ha logrado posicionarse con su estilo un poco rockero, ¿no? Populista, le dirías. Es difícil decir si es populista, o sea, porque no necesariamente carismático es populista, ¿no? O sea, él sería populista si dijera lo que la gente quiere escuchar. Y no sé si todo, como aparece claramente en esta conversación, no todo lo que dice la gente querría escucharlo o estaría de acuerdo con él, ¿no? Pero sí, posiblemente la gente está de acuerdo con dinamitar el Banco Central, tal como lo explica él, ¿no? Posiblemente la gente está de acuerdo en que el peso argentino no vale nada y que hay una dolarización de facto, entonces mejor utilicemos el dólar y punto, ¿no? O está de acuerdo con que hay que dejar un poquito más de iniciativa privada, etcétera, ¿no? Claro.
Bueno, en este momento vamos a hacer una breve pausa. Aprovechamos también el espacio para invitar a todos los que nos están escuchando a que no solamente sigan a la Sociedad Científica de Ciencias Políticas en las diferentes redes sociales, sino también denle un vistazo a los otros proyectos que tenemos. Tenemos una serie de textos pequeños que publicamos en las redes sociales denominados Chasquipostas, donde hablamos de diversos temas. Es un espacio para que los miembros puedan compartir breves textos sobre política, economía, cultura, arte, cine y demás temas relacionados a estos aspectos. Paralelamente también tenemos noticias que publicamos casi semanalmente en torno a noticias del contexto y el entorno político, como así también ahora recientemente tenemos el denominado Cine Club, que es una ronda de películas, obviamente con un tinte político, a la que posteriormente hay un espacio de debate sobre la trama de la película, su vinculación a ciertas nociones, etcétera. Entonces, les invitamos a darle una mirada a todos estos otros proyectos que tenemos como sociedad científica. Dicho esto, pasando, me llama la atención como que este debate de si puede ser un populista de derecha o no, porque muchos le dicen así. Claro. Entiendo que categóricamente puede entrar en el sentido de que tiene como que ese enemigo identificado, tiene su categoría de pueblo identificado, que son los argentinos cansados del kirchnerismo y del peronismo, etcétera. Y que en base a eso también muchos lo ven como una figura caudillista. Claro. Y dicen, y de ahí también sale como que ahora dicen, ¿no?, en Bolivia, no, aquí necesitamos también un Milei que venga, que rompa todo y que sea un cambio radical, como ha sido un Bukele en El Salvador, por ejemplo. Que al menos para mí me parece un discurso bastante peligroso ese. ¿Tú qué consideras sobre eso, Denise? Yo no me animaría a llamarlo populista de derecha como tal, pero yo creo que sus ideas y sus planteamientos sí tienen muchas... sí comparten mucho con el populismo. Yo difiero un poco en el sentido en el que él sí dice lo que la gente quiere escuchar, porque justamente la sociedad argentina está bastante cansada de esto. Creo que la principal preocupación de los argentinos es un poquito el tema económico, ¿verdad? Por la crisis que han venido atravesando. Entonces él sí ha sido un poco sí ha representado esa figura que todos esperaban, que viene a cambiar la economía y que un poco dice lo que quieren escuchar. Ellos quieren mejorar económicamente y él dice, sí, yo tengo planes para mejorar económicamente y eso. Entonces creo que el tema... se puede ver un poco esta asociación con el populismo en cómo se presenta él como figura, ¿no? Con las afirmaciones que hace, tratando de convencer, porque al principio él daba afirmaciones muy provocativas, ¿no? Como esto de los leones, de gobernar o despertar leones, pero ya, o sea, a medida que ha ido ganando más popularidad, creo que ha ido midiendo más sus declaraciones, ¿no?, en las entrevistas, porque antes era muchísimo más radical. Por ejemplo, cuando le entrevistan y habla de la venta de órganos o incluso de la venta de niños. No, por supuesto, pero yo creo que sí, sigo considerando que en muchos aspectos es un doctrinario, ¿no? ¿Ya? Y un populista más bien se caracteriza por decir lo que la gente quiere escuchar y por proponer lo que la gente querría que se haga, digamos, ¿no? En este caso coincide, ¿no? Y por eso creo que en parte su éxito no es solamente por cansancio y por rechazo a la casta, como la llama él, sino que también es por sus propuestas, sobre todo, insisto, desde el punto de vista económico, ¿no? Claro. A algunos les parece, y esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Quizás en el momento de votar entre Javier Milei y Patricia Bullrich o Rodríguez Larreta, que era el otro candidato de Juntos por el Cambio, la gente ha visto que Javier Milei es mucho más radical en sus propuestas y los otros los tildan de alguna forma como tibios, ¿no? Como que graduales, un poco comprometidos con el sistema, y eso a la gente le ha cansado. Este parece ser el motivo por el cual ha ganado tanto apoyo, especialmente entre la gente joven. Y lo que también es llamativo es que no solamente ha ganado entre sectores de clase media, que podrían ser los que más se identifican con él, sino con sectores populares, ¿no? Esto ha llamado la atención. Además ha llamado lo que también ha significado un shock, es que no ha ganado solamente en algunos lugares, sino que ha ganado en 16 de las 24 provincias. Y ganó en provincias que eran históricamente peronistas. Exactamente, o que son provincias en las que hay unos niveles de pobreza altos también. Tucumán, por ejemplo. Tucumán era una provincia
que siempre ha sido peronista y ha ganado en Tucumán, ¿no? Justo. Eso que es insólito desde el punto de vista electoral, ¿no? Sí. Justo por ese fenómeno, por sus electores y cómo se ha dado esto, lo asimila mucho a lo que pasaba en Estados Unidos con Donald Trump, ¿no? Que en realidad tú pensarías que otro es su público elector, pero son los sectores más conservadores y de alguna manera de sectores más pobres que los que lo votaban, digamos. Y es un poquito esa propuesta que tiene de hacernos más ricos a todos y despertar todos y... creo que eso es lo que ha impulsado que estos sectores lo voten, digamos. Exactamente. Yo creo que de todas maneras él va a tener un problema de gobernabilidad, ¿no? Sí, terrible. Cuando llegue, creo que sus posibilidades de realmente imponer una agenda o su agenda, estará ligada a los acuerdos que haga en el Parlamento, ¿no? En buena medida, ¿no? O la otra posibilidad es que empiece a gobernar por decreto. Y sea una especie de dictadura, digamos, claro, ¿no? Totalitarismo. Una especie de dictadura, ¿no? Por lo menos los 2 primeros años hasta que llegue a tener mayoría congresal, ¿no? Ahí, ya para ir finalizando, creo que una última pregunta que les quisiera hacer, que igual gira en torno a el fenómeno de Milei que está ocurriendo en Latinoamérica, es este hecho de que mucha gente ahora clama en otros países que aparezca un Milei en su país, que aparezca alguien outsider, disruptivo, que quiera romper con la política tradicional, que más bien para mí me parece peligroso en el sentido de que creo que en todo caso, si se valora una doctrina como puede ser el liberalismo en el caso de Milei, se debería valorar más la idea de un sistema económico político liberal más que el de un salvador y un caudillo que venga y trate de cambiar las cosas, porque más allá de que a los latinoamericanos nos encantan los caudillos, creo, es peligroso en el sentido de que puede derivar, como tú estabas hablando hace un momento, ¿no? Bueno, a lo mejor si se le confía todo a una sola persona puede derivar en algún problema más autoritario o así. Entonces me parece peligroso que se valore más a una sola persona que al conjunto y a la doctrina de ideas que dice pregonar. Creo que en todo caso la gente que es fanático de Milei debería pedir un sistema liberal, no a un candidato que tenga esta figura caudillista que trate de hacer eso. Entonces tú, Denise, ¿qué problemas o qué amenazas más bien encuentras en torno a estos discursos de que ahora dicen, no, como Bukele está en El Salvador, ahora también hay Milei y ahora en Bolivia tiene que haber alguien igual? Claro. ¿Qué opinas de esto? No, ¿Lo encuentras peligroso también? Sí, demasiado peligroso, porque Latinoamérica tiende a enaltecer a algunos líderes, que es el caso de Bukele, que por algunos... Es que Latinoamérica es un pueblo que se guía mucho por discursos. Creo que en realidad todos, pero en especial en Latinoamérica es muy importante el tema discursivo, que a la gente le gusta escuchar lo que quiere escuchar y por eso va a votar, por eso se guía en el voto, ¿no? Entonces, para Latinoamérica y para Bolivia, como parte de Latinoamérica, es bien importante tener un líder que le diga lo que quiere escuchar, lo que necesita. Entonces, justo por eso se pide que nazca una figura similar a Milei, ¿no? Pero sin duda es algo bastante peligroso, porque una persona con ideas tan conservadoras y tan radicales, creo que no le harían tan bien a Bolivia, ¿no? Sobre todo para un poco encaminarnos al progreso, ¿no? Que es un poquito lo que se quiere. Bueno, lo que pasa es que, no sé, en el caso de Bolivia todavía no ha aparecido ninguna figura como para poder hacer ni siquiera la más mínima comparación, ¿no? Y por otro lado, los temas son diferentes, ¿no? Yo creo que a Milei lo que lo ha privilegiado, lo que lo ha ayudado y lo ha hecho ponerse en un primer lugar es su discurso económico, junto con el desencanto con las otras alternativas, y también es cierto que sabe manejar muy bien el marketing político, sí. Ha sabido adaptarse muy bien a una nueva manera de hacer marketing, que es a través de las redes, tiene un montón de voluntarios que generan reacciones o que hacen cooptación o captación de jóvenes, etcétera. Es cierto que una figura carismática, una especie de salvador, de Mesías, es peligroso, ¿no? Por un lado porque el Mesías puede ser muy bueno, pero también puede ser pésimo, ¿no? Entonces, esto ya es peligroso. Pero por otro lado, porque los Mesías tienden a creérselo y tienden a quedarse en el poder más de lo que resultaría razonable y termina siendo peor, ¿no? Entonces, en ese sentido,
creo que el sistema argentino hace que sea muy difícil que Milei se transforme en eso, ¿no? Sí. Justamente porque hay muchos niveles de política, ¿no? A nivel de intendencia, a nivel de gobernaciones, a nivel parlamentario. Vamos a ver, incluso aunque la justicia en Argentina, igual que en todos lados, hay corrupción, pero la justicia en Argentina se ha enfrentado numerosas veces durante este último gobierno de Alberto Fernández al Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, hay una cierta independencia, ¿no?, de la justicia, lo cual hace que en el caso de Milei sea difícil. Y ya les digo, en el caso de Bolivia yo no veo todavía una figura como para poder comparar, Sí. ¿no? Claro, bueno. Creo que ya con estas consideraciones agradecemos a todos los que nos han estado siguiendo hasta este momento. Para despedirnos, Pablo, me gustaría que nos des muy brevemente un último comentario acerca de este tema para ya finalizar el episodio. Creo que le va a ser muy difícil la gobernabilidad si él no llega a acuerdos. Y tal como ha actuado durante la campaña, que se entiende, ha hecho difícil llegar a acuerdos, ¿no?, por su radicalidad. ¿Tú qué comentarios tienes finales muy breves? No, creo que es importante razonar más allá de lo que escuchamos, ¿no? A simple vista es importante ser críticos con todo. Bueno, creo que con estos comentarios esperamos que también puedan tener como que un criterio más reflexivo sobre estos temas. Igual deseamos y esperamos que haya sido de provecho para entender un poco más acerca de este fenómeno reciente que está pasando en Latinoamérica. Nos despedimos y nos encontramos en el siguiente episodio, que va a tratar en torno a las experiencias sobre un diplomático boliviano. Qué desafíos, qué obstáculos y también qué cosas de provecho ha encontrado. Vamos a estar conversando con un funcionario diplomático de Bolivia y comentar sobre las experiencias que ha tenido. Así que los esperamos en el siguiente episodio. Muchas gracias y hasta pronto.